Bueno, Eh, les doy la bienvenida a este webinar, que es el tercero y el último entrenamiento para el Auravant Hack 2021, que se va a llevar a cabo este fin de semana. Así que les damos la bienvenida a todos. Y mientras se van sumando, les recordamos que la capacitación de hoy es con Facundo Ferrín, él es Front-End Developer en Auravant, y va a hacer una breve introducción y va a explicar cómo levantar un GeoServer en Docker. Bienvenido, Facundo, y te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias. Les voy a compartir la presentación. No sé si se ve la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, Facu, se ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, como mencionaba, yo soy Facundo Ferrín, trabajo ya hace unos años en Auravant, soy backend developer y nada, les voy a mostrar un poco qué es todo esto del GeoServer y cómo lo pueden utilizar ustedes en caso de que lo necesiten. Un poco de qué va a tratar todo esto es hacer una introducción del GeoServer, después hacer una breve pausa para hacer algunas definiciones y formatos de archivos y documentos que utiliza el GeoServer, para después entender bien qué son estos de los servicios que tiene, WMS, FS y CS, y hacer algunas pruebas con algunos GeoServer públicos que hay en Argentina. Y vamos a finalizar con tratar de aplicar todo eso y generar el GeoServer propio, digamos. Bueno, como introducción, yo soy, como les mencionaba, backend developer, ya hace más de 5 años como desarrollador. Estoy en Auravant hace 3 y medio. Estoy en ingeniería nuclear en el Balseiro y después hice un máster en visión por computador en Barcelona. Ya me encontraron para hacer el webinar, así que lamentablemente la recompensa no está disponible. Entonces esto del GeoServer, ¿qué es y para qué sirve y para qué lo podrían utilizar ustedes? El GeoServer es un proyecto open source que está desarrollado en Java. Se liberó, digamos, la primera versión en 2001 y actualmente cuenta con cerca de 2.500 estrellas en GitHub, que es una métrica bastante buena para ver si un proyecto vale la pena utilizarlo o no. Básicamente se utiliza para compartir datos georreferenciados, que vamos a ver bien qué es lo que es un dato georreferenciado, y hacer distintos tipos de procesos, digamos, de edición, proceso, sobre este tipo de datos. Y algo que es muy bueno también de este sistema es que soporta una gran variedad de formatos. Esto es porque hay varios tipos de formatos para representar lo mismo. Entonces, está bueno que el sistema soporte todos estos para que al usuario final le sea transparente ver esos datos, ¿no? Entonces, bueno, acá estuve pensando la mejor manera de representarlo. Encontré esta imagen de lo que es el GeoServer que lo define casi que en un par de líneas, ya lo define muy bien. El GeoServer básicamente es un programa que se instala en una computadora y toma muchos datos como input, en este caso shapefile, archivos vectoriales, rasters o bases de datos, que después vamos a ver también un poco qué es esto, y utilizando distintos servicios, WMS, FS y CS, los expone como un servicio web. Entonces, cualquiera puede acceder a estos datos que están acá abajo utilizando, por ejemplo, un navegador. Como les mencionaba, les voy a hacer una breve introducción a algunas definiciones y los formatos de los archivos que soporta GeoServer. Por un lado está GIS, que básicamente todo lo relacionado con información geográfica y un dato asociado a esa información se engloba dentro de lo que se llama GIS. Por ejemplo, hay una herramienta muy conocida open source que se llama QGIS, que es para visualizar todos estos datos que el GeoServer usa como input y que, bueno, nos permite también hacer un tipo de análisis previo y demás. Y por el otro lado está EPSG, que es una base de datos de los sistemas de referencia y sus coordenadas, porque, como tal vez saben, la Tierra no es una esfera redonda, entonces ubicar un punto sobre la superficie de la esfera no se puede definir fácilmente. Entonces tenemos que generar distintas curvas, digamos, que definen ciertas partes de la Tierra, y toda esta información, digamos, está contenida dentro de lo que se llaman los EPSG, que a modo de curiosidad son números que van de 1024 hasta más de 32.000,
pero los dos más conocidos son el 4326, que es la latitud y longitud que todo el mundo conoce, que es el utilizado por el sistema de posicionamiento global, y el 3827, que se llama Mercator, y es el que se utiliza por ahí para hacer mediciones en metros, digamos, sobre un mapa. Si yo quiero saber la distancia que hay entre Neuquén y Buenos Aires, probablemente utilice este sistema, este módulo, digamos, el 3857, porque me permite hacer una medición en metros, en vez de hacerla en grados, como me permitiría el 4326. Bueno, en cuanto a los formatos, hay que hacer una distinción, digamos, en dos ramas. Por un lado están los datos vectoriales, que son, dado un punto o una geometría que está ubicada geográficamente en la Tierra, yo le quiero asignar datos, ¿no? Esto es lo que se llamaría vectoriales. Y por el otro lado están los rasters, que es, dado una imagen, yo la quiero posicionar en la Tierra, digamos, en algún lugar de la Tierra. Por ejemplo, una imagen de un dron, la quiero posicionar en mi campo en La Pampa. Entonces, para ese caso se utilizan los formatos raster. Entonces, voy a tratar de ir rápido sobre esto, pero el WKT viene de Well Known Text y básicamente define varias geometrías y una manera de representarlas. Por ejemplo, el punto se define como point, paréntesis, y las coordenadas x, y, en este caso 3, 1. Tenemos la línea también que se define como line string, que es el conjunto de todas las coordenadas. Y después tenemos el polígono, que es como un line string, pero tiene la particularidad de que el punto inicial, el 3, 1, es igual al punto final. Es la manera que tienen de definir el polígono. En sentido, a su vez los puntos tienen que estar en sentido antihorario. Y esto nos permite que si definimos además los puntos en sentido horario, definirle al polígono lo que serían huecos dentro del polígono. Y una vez que tenemos estas geometrías base, digamos, se pueden aplicar para definir multigeometrías, multipunto, multilínea, multipolígono, o una colección de distintos tipos de geometría. Todo esto es lo que el formato este que les mencionaba antes es el WKT. Solamente me define un dato geográfico, ¿no? Y ahora cuando yo a ese dato le quiero asignar un valor, por ejemplo, una altura, un punto, es donde se utilizan los otros tipos de formatos, como por ejemplo el shapefile. El shapefile consiste en 3 archivos y uno que puede estar o no, en donde en un archivo se guarda la geometría, lo mismo que estaba en el WKT. Otro archivo se usa para índices, para eficientizar las búsquedas, digamos, pero no vendría a ser muy importante. Y este archivo que lo que hace es, a cada geometría que yo definí en el SHP, le quiero asignar valores o atributos. Y el archivo opcional es el PRJ, que contiene la información del EPSG que les mencioné anteriormente. Entonces, si yo tengo un mapa en formato shapefile, básicamente lo que tengo son 3 o 4 archivos, y cuando yo abro estos archivos con, por ejemplo, el programa QGIS que le mencionaba al principio, se ve de esta manera. Yo tengo un mapa base de la Tierra, por ejemplo, y en este caso yo ubiqué un pentágono en la zona suroeste de África. Y este pentágono puede tener, por ejemplo, el valor altura, y yo le puedo asignar una altura de 8 o lo que se me ocurra. Después, dentro de los otros formatos está el GeoJSON, que este es útil por la manera en que el GeoServer devuelve la información. Fíjense que es lo mismo, es una geometría, en este caso un punto con estas coordenadas, y a ese punto yo le asigné una propiedad o un atributo, que es un nombre que es Dinagat, de las islas Dinagat, que no sé muy bien dónde queda, pero es eso, es básicamente geometrías y le asigno datos. Y finalmente tenemos el dato que es para imagen, que es una imagen común y corriente en formato TIFF, que se utiliza para fotografía y para distintas otras aplicaciones. Y a esa, con la particularidad de que yo le asocié también un dato geográfico. Entonces, esto que se ve en verde, también con el programa QGIS, es el mapa base donde yo abrí esta imagen GeoTIFF y me pintó la imagen, pero además me la posicionó en el lugar en el que yo quería que esté. Entonces, esas son más o menos las dos ramas que tiene, la parte vectorial y la parte raster. Y una vez que hablamos de eso, ya nos podemos meter en lo que son los servicios del GeoServer. GeoServer tiene, una vez que él tiene la información, tiene muchas maneras de presentárselas al mundo, digamos. Los servicios por ahí más utilizados, o los que más utilizamos en Auron, son estos 3.
y este no tanto, les diría el WSS, que son más de lo mismo, digamos, es tratar de obtener la información que tiene el GeoServer guardada, y en algunos casos también hacer algún tipo de análisis sobre esa información, algún filtrado, o ejemplos que después les voy a mostrar. El WMS viene de Web Map Service, que esto lo que hace es, yo le digo al GeoServer, utilizando tu servicio WMS, quiero que me des este mapa, y me da una imagen que yo la puedo posicionar. Por ejemplo, en Auravant utilizamos este servicio para posicionar las imágenes NDVI de cada lote. Después tenemos el WFS, que es más hacer consultas sobre el dato vectorial. Por ejemplo, en España tenemos una base de datos de SIGPAC, que lo que hace es definir polígonos dentro de España y a cada polígono asignarle el uso que tiene, la región donde queda y distintos datos más. Entonces, utilizando el servicio WFS, nosotros le decimos a nuestro GeoServer, danos los polígonos que estén en la zona de Galicia y que tengan este uso. Entonces, de esa manera los tenemos. Y el WSS es muy similar al WMS, pero es un poco más complicado porque las imágenes no son simplemente para pedirlas y dibujarlas o renderizarlas, sino que se pueden almacenar distinto tipo de información en esas imágenes y yo puedo hacer consultas sobre esas imágenes. Un ejemplo son las imágenes satelitales, son multiespectrales en el sentido de que se toman imágenes sobre distintas bandas de lo que recibe de la Tierra, y cada una de esas bandas se guarda en una capa del archivo GeoTIFF. Entonces, la capa 1 tiene la información ultravioleta, por ejemplo, y la capa 10 tiene la infrarroja. Entonces, yo puedo querer hacer consultas sobre la capa 4, por ejemplo. Y después, como ejemplo, tenemos dos geoservers públicos que hay en Argentina, hay muchos más, pero por un lado está IDERA, que es Infraestructura de Datos Espaciales de Argentina, y por el otro está INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Cada uno de ellos tiene cierta información sobre Argentina, que están asociadas a un lugar geográfico, y la exponen al mundo a través de sus geoservers. Entonces acá llega el momento en el que me meto con las herramientas que utilizamos y hacemos algunas consultas. Por ejemplo, acá uno de los geoservers es el Cedronar, y estos son acá yo me armé, digamos, cada uno de los servicios que les mencionaba anteriormente y las consultas que yo les puedo hacer para obtener la información. Entonces, por ejemplo, para lo que era WMS, recordemos que lo que va a hacer es extraer imágenes. Se definen, en este caso, algo entre paréntesis. La documentación del GeoServer está muy bien, así que cualquier duda que tengan de los servicios o de los formatos o de cómo instalarlo, siempre es el primer lugar al que les recomiendo que vayan a buscar. Bien, entonces este servicio de WMS define lo que llama operaciones, que son maneras, digamos, de interactuar con el GeoServer. Tenemos en este caso estas 6, y vamos a probar interactuar a través del Get Capabilities, que básicamente me da metadata, digamos, de lo que tiene este servicio de Cedronar. Entonces, utiliza para respuesta el formato XML, y fíjense que, no sé si se visualiza muy bien, pero me dice que es el servicio WMS, que es el servicio del Cedronar, tiene algunas keywords, tiene información de contacto de la persona, tiene ubicación, digamos, de las oficinas. Esto es todo información que te provee el servicio WMS. Y acá, por ejemplo, nos dice el formato en el que uno puede obtener las imágenes. Tenemos PNG, un GIF, JPG, tenemos también lo que les mencionaba antes del EPSG, esto de los sistemas de referencia. Puede manejar todos estos formatos, digamos. Y los bounding box, que son como cajas que están georreferenciadas y que definen el lugar en donde yo tengo la información. Por ejemplo, para este EPSG, el bounding box que tiene la información está entre estas coordenadas, ¿no? Entonces yo, utilizando eso, le puedo decir al GeoServer,
de Cedronar con una consulta WMS que quiero obtener la información de esta capa, por ejemplo, web casa de referencia, en un formato PNG, en esta proyección, que usé una imagen de 256 por 256, y con este bounding box. Entonces yo le consulto, y Cedronar me da esta información, que yo después la puedo utilizar para lo que quiera. Viendo que no es muy feliz esta imagen porque es una imagen blanca con puntos, también vamos a hacer el del INTA, que por ahí es un poco más simpático. Y acá es lo mismo, pero cambian los valores de las capas, por ejemplo. Y bueno, los demás parámetros que les mencionaba anteriormente. En este caso, por ejemplo, esta es la imagen que me provee el GeoServer de INTA, de INTA. Entonces, de esa manera tenemos los formatos. Esto también, si yo lo pego en un navegador cualquiera, se ve la misma imagen. Lo hago por acá porque por ahí se ve un poco mejor todos estos parámetros extra que hay que pasar. Entonces, esto fue la interacción con el servicio WMS. El WFS y CS son muy similares. Tenemos el Get Capabilities, que nos hace una descripción de los datos que tiene. Lo mismo que antes, título, palabras claves, formatos de salida y demás. Y después tenemos esto de asociar a una geometría un valor, es lo que en la jerga del GeoServer se llama feature, y tiene una llamada particular que nos permite hacer una descripción de qué datos tienen en el GeoServer. En este caso, por ejemplo, son datos vectoriales que tienen estos atributos que yo les mencionaba anteriormente. Son geometrías que tienen asignados, por ejemplo, el nombre de la provincia, el departamento, la dirección, el email. Entonces, con esos datos vamos a obtener uno de estos features para poder verlo. Por ejemplo, de esta manera también en el formato XML le estoy pidiendo los datos de esta capa, ¿no? Web cdcore. Y acá me dice que está ubicado en esta posición y que tiene estos datos, los datos que se veían antes en el Describe Feature Type, están acá asignados a esa geometría. ¿Qué pasa? Que también el WFS, este por ahí es el más rico, digamos, con el que interactuar porque tiene otras opciones para pasarle. Por ejemplo, el formato XML no es como les decía antes, el más lindo para visualizar. Entonces me permite decirle, dámelo en formato JSON. Y de esta manera sale un poco más limpio el dato y, bueno, nos permite programáticamente sacar estos datos y hacer lo que queramos. También nos permite, de todos estos datos, nos permite filtrar el que queremos. Por ejemplo, yo solo quiero los nombres de las geometrías, no me interesa todo lo demás. Entonces consulto y solo me da los nombres. Le puedo decir que me los ordene por latitud. Por ejemplo, acá está el feature 1 y el 2, y yo le digo, quiero que me los des pero ordenados por latitud. Entonces, cuando hago la consulta, me da el 1, pero después me da el 3, porque se ve que a nivel de latitud está más cerca de este. También se pueden hacer reproyecciones. El dato, por ejemplo, puede que este dato esté guardado como latitud, longitud, y yo lo quiero como metros. Entonces yo le digo, mira, dámelo en el EPCG 3857. Entonces ahora todas las geometrías, perdón, ¿qué hago acá? Todas las geometrías van a estar con las coordenadas en el sistema Mercator, ¿no? Entonces yo sé que si esto está a 10 unidades más lejos que esto, quiere decir que probablemente esté a 10 metros reales más lejos. Y después también permite hacer queries serían sobre este tipo de datos. No es solamente dame la provincia, sino que vos le podés decir dame la provincia que empiece con la letra P. En este caso le podemos decir dame las geometrías que no tienen teléfono definido, que por cómo tienen ellos guardados es S/D. Entonces le hago la consulta y me da todos los que tienen teléfono sin definir. O por ahí quiero, en realidad, solo los que tienen teléfono, porque mi aplicación
necesito consultar estos datos y tener los teléfonos. Entonces, también le modifico el filtro y le digo que el teléfono sea distinto del sin definir. Y me da las geometrías que tienen, por ejemplo, los teléfonos definidos. Y esto está bueno porque vos podés cargar muchos datos vectoriales en el GeoServer y de alguna manera todo lo que es el filtrado y la petición de esos datos, una vez que ya los maneja el GeoServer, es mucho más fácil hacerlo. Porque si tenés que, con algún lenguaje de programación, leer cada uno de esos archivos, por ejemplo un GeoJSON, y hacer el filtrado y todo lo demás, por ahí es un poco más complicado y propenso a errores. Y por eso está bueno tener un GeoServer que te haga como de intermediario entre tus datos y el formato en el que vos los necesitas. Y bueno, el WSS es muy parecido. Tiene el Get Capabilities, que me hace una descripción del servicio, y después me describe el coverage y me da los coverage. Pero no es mucho más distinto que el WMS. Bien, así que volviendo con la presentación. Ahora sí vamos a ver cómo uno puede tener su propio GeoServer en su computadora o en un servidor remoto. La mejor manera también de ver cómo se hacen este tipo de cosas, en este caso se los voy a contar yo, pero cualquier duda que tengan, siempre la mejor manera es el buscador que cada uno utilice y poner las palabras claves. En este caso quiero instalar el GeoServer. GeoServer install. Si buscan en inglés probablemente tengan mejores resultados. Y ahí ya tienen páginas y páginas con información. Pero a modo de resumen, podemos ver la instalación del GeoServer en tres partes, en tres tipos distintos. Por un lado es la instalación directamente en el sistema operativo, en la computadora de cada uno, por ejemplo, o en una remota. La containerización, que es, hoy en día es muy común Docker, pero básicamente es ejecutar estos en entornos virtuales, máquinas virtuales o en containers. Y finalmente tenemos los cloud providers, que son empresas que solamente se dedican a tener GeoServer instalados y uno paga porque esa empresa se haga cargo del GeoServer. Uno solamente sube sus datos y la empresa se encarga, si hay alguna actualización, algún parche de seguridad, ellos se encargan de todo eso. Entonces, para la instalación en el sistema operativo, muy sencillo, documentación del GeoServer, y ahí tienen todo lo que hay que hacer. Es dependiente del sistema operativo, como les decía. Tenemos para Windows, Mac y Linux. Y además, lo que tiene por ahí, que es lo que nos va a llevar a la segunda opción, es que requiere de otras cosas que tenga instalada la máquina. En este caso, necesitamos el Java Environment del 8 o el 11 para poder ejecutar el GeoServer, porque está escrito en Java. Y como es un servicio web, vamos a necesitar Apache Tomcat. Como todo esto de las versiones y exactamente lo que necesito también es propenso a errores, lo que se suele hacer es tenerlo containerizado. Que esto es tener un Docker que tenga una imagen del GeoServer y yo genero containers que es la ejecución, digamos, del GeoServer. En el caso de que uno de los containers falle, se puede dar de baja y levantar otro container muy rápidamente. Para la containerización, la imagen que se suele utilizar es la de Cartosa, que es una empresa. Tiene también una imagen de PostGIS, que es un módulo de Postgres para tratar con datos geográficos. Así que es una empresa que está metido en todo esto de los avances GIS, digamos. Y es tan sencillo como hacer desde la línea de comandos, docker pool para traer la imagen, y ahí definimos el nombre de la imagen. Entonces, vamos de nuevo a nuestro momento hacker y vamos a tratar de levantar una imagen, o sea, un container con el GeoServer. En este caso yo ya la tengo descargada la imagen porque es un poco pesada, pero creo que está todo up to date. Ya la tengo descargada. Entonces, una vez que está descargada, lo que hacemos es ejecutarla
Y bueno, también en la descripción de la imagen nos dice variables de entorno que utiliza o parámetros que hay que pasarles para hacer tal o cual cosa. Y en este caso, lo que yo le voy a pasar es, le voy a dar como un nombre, como el usuario admin, digamos, que se llame Facu, el GeoServer, el password también que sea Facu, y que venga con datos cargados para que yo pueda hacer directamente pruebas. Después uno debería cargar sus datos, pero bueno, nos da un poco ya de datos para jugar. Va a correr en el puerto 8080 y el container se va a llamar GeoServer. Entonces, cuando ejecutamos todo esto, ya tenemos el container corriendo. Acá está. Es el GeoServer, como le dijimos antes, está en el puerto 8080 y de la imagen GeoServer. Entonces, vamos al puerto 8080. Tarda un poco por ahí en subir, pero vamos a ver si tenemos suerte. GeoServer web. Probablemente si ingresan solamente en el localhost 8080 les dé un not found, así que acuérdense de utilizar /geoserver /web y para acceder a la interfaz, digamos, del GeoServer. Porque utiliza este mismo host para hacer las consultas que teníamos antes. Así que hay que especificarle con esto que queremos ir a la interfaz. Acá ponemos los datos que habíamos visto antes. Facu, los logueamos. Y acá, ya viendo un poco antes, mientras se loguea, nos dice los servicios que tiene disponible esta versión. Acá vemos el WSS, WFS y el MS. Como les decía, tiene otros servicios PS, MTS, pero no solemos utilizarlos nosotros en Aura. Y una vez que estamos en el GeoServer, lo primero que podemos hacer es ir al preview de las layers, como para ver un poco visualmente de qué va todo esto. Al nosotros ponerle el sample data true, lo que hizo fue cargar toda esta información para que podamos jugar un poco y entender cómo funciona todo. Por ejemplo, en este caso, tenemos una geometría, acá nos dice el tipo. Esto es geometría polígono, punto y línea, los que le mencionaba antes. Y esto, a ver si lo puedo agrandar. Y esto que se ve así como cuadriculado es una imagen en formato GeoTIFF. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder a los landmarks de Manhattan. Y esta es la información que tiene guardado el GeoServer, por ejemplo, en formato GeoJSON, y de alguna manera lo transforma y me lo ofrece en este formato. Fíjense que es un servicio WMS porque yo estoy obteniendo una imagen. Si yo acá empezara a jugar y poner WFS y todo lo que les mostré antes con Postman, seguramente podría obtener el dato numérico, el polígono que describe este río, el de la plaza y demás. Tenemos uno que sea en formato líneas, que son las calles, si mal no recuerdo. Sí, la definición de las manzanas, digamos. Después tenemos los puntos, son los puntos de interés de Manhattan. De nuevo, esta información está en el GeoServer y yo, como estoy utilizando WMS, obtengo la imagen, digamos. Si yo utilizara el WFS, voy a tener una respuesta de este estilo que me dice este punto y probablemente una de las propiedades sea nombre fire. ¿Sí? Por último vamos a ver uno con GeoJSON, que esto no sé muy bien qué es. Bueno, uno de los datos que tiene. Y esto, fíjense que si yo me descargara esta imagen y la pegara en una de estas herramientas como QGIS, estaría georreferenciada. Entonces, Argentina estaría donde tiene que estar Argentina, África también, y demás. Nosotros lo que hacemos en Aura, antes de tener las imágenes de los lotes, en el GeoServer y les decimos la ubicación de esas imágenes. Entonces, cuando el usuario accede a sus lotes, le hace un pedido WMS a nuestro GeoServer, nosotros le damos la imagen y se visualiza en la plataforma. Y después tiene, para ir por encima, tiene distintas maneras de agrupar
la información. Por ejemplo, tenemos los workspace, que son como jerarquías que se le da a la información. Podría ser, por ejemplo, un entorno tal vez de testing y de producción, que no estaría bueno que estén en el mismo GeoServer, pero podría ser de distintos tipos de pruebas. Después se definen stores, que son de dónde va a sacar la información GeoServer. Fíjense que dice, mira, todo lo que es SF, que debe ser San Francisco, está en un shapefile, entonces búscalo ahí. O puede estar en un GeoTIFF, o puede estar en otro tipo de formatos, como les mencionaba antes, que hay un montón. Esa es el store, digamos, en la caja donde GeoServer guarda toda la información a la que nosotros queremos acceder. Y después define layers, que son estos valores que yo ponía acá de type name, que es básicamente, si yo tengo un GeoJSON que tiene la información de Manhattan, de los ríos y de las provincias, de las calles, yo puedo tener un layer que sea solamente las calles de Manhattan y otro layer que es los ríos de Manhattan, y que los dos utilicen el mismo store. Fíjense que en este caso el store es Nueva York, y sobre ese mismo store se generaron 4 capas distintas. Y después se le pueden definir estilos para las WMS, más que nada, para las imágenes, de cómo uno quiere que se visualice en el GeoServer. Por ejemplo, el punto, el hecho de que se me haya visto amarillo con un borde rojo, es porque probablemente está definido en este formato que utiliza el GeoServer, ¿ven? Red Square Point, y se le definen acá distintos valores. Entonces yo le puedo decir al GeoServer, si quiero una imagen, le digo, dame los puntos de Manhattan, pero dámelo con el estilo 4. Entonces mi estilo 4 es que sean cuadrados. Entonces esta imagen me llegaría distinto. Son todas configuraciones que tiene el GeoServer para, dado una misma fuente de información, exponerla en el formato que a uno le quede mejor. Entonces eso es más que nada, cómo se levanta el GeoServer, se levanta en literalmente 10 segundos, y cómo uno juega con todo esto. Después, bueno, queda la parte de cargar datos, pero, como les digo, depende mucho de dónde lo tengan instalado al GeoServer. Por último, la otra manera es con los cloud providers, que en este caso, por ejemplo, Amazon, en el marketplace de Amazon, ofrecen un servicio de GeoServer que corre en Windows Server 2019 y que sale 5 centavos la hora. Entonces, yo me despreocupo de que mi GeoServer, de estar pendiente de si está ejecutándose, si tengo internet, de si tengo electricidad, porque yo ya sé que el servicio este se encarga de todo esto, y yo solamente cargué mis datos y me olvido. Y esas son, en principio, las 3 maneras más, digamos, la clasificación en la manera en la que uno puede levantar los GeoServers. Y nada, cualquier consulta estoy a disposición. Gracias, Mau. Aprovecho a sumarte justo sobre lo que decías del final. También hay una instancia de playground, le llaman, de Docker, donde uno puede levantar un Docker sin instalarse nada a la computadora, así en la nube, de forma gratuita. Dura creo que 4 horas, se puede estirar, pero por lo menos para hacer una prueba y mostrar que funciona, tener una prueba de concepto también se puede hacer, y eso está bueno, por lo menos para hacer esa primera etapa. Claro, claro, porque si bien en el segundo caso no nos tenemos que instalar el GeoServer en nuestra máquina, sí tenemos que instalar Docker para poder hacer esto. Así que sí, es verdad, Juanpi, que este servicio por ahí te permite utilizar el Docker instalado en otra máquina. Por ahí también agrego, para los que no estuvieron en el webinar de antes de ayer, donde hablamos un poco de extensiones, justamente estas 2 herramientas permiten desde una extensión, por ejemplo, pegarle a un GeoServer y obtener lo que obtuvimos ayer, que lo hicimos ayer, no, antes de ayer, que lo hicimos un poco a mano, pero yo podría decirle
en las consultas esas que mencionó Facu, en los CQ filters, darle una geometría, por ejemplo, de mi lote, de mi polígono, y ver con qué otra geometría se intersecta de la información que yo le haya cargado en el GeoServer. Entonces puedo determinar mi lote, por ejemplo, no sé, en qué manzana está de una ciudad si yo tuviese las manzanas identificadas, ¿no? Ahí justamente eso que está mostrando Facu de la búsqueda que hizo es por propiedad, donde yo busco la geometría que tiene una determinada propiedad. Pero también se puede hacer la búsqueda como le hicimos los otros días de al revés, darle yo una geometría y decirle con qué se intersecta, con cuáles de todas las geometrías que vos tenés en esta capa se intersecta esta otra capa o esta otra geometría que yo te estoy dando. Eso también está bastante útil y creo que les puede servir para mañana comenzar a resolver el desafío. Sí, acá si ponen GeoServer SQL Filter, van a ver que tienen la comparación simple, que es lo que le mostré yo, es quiero los estados de Estados Unidos que tienen más de tantas personas y me devuelve esto. Después también se pueden hacer sobre listas, por ejemplo, quiero, qué sé yo, que el código postal esté en este rango de códigos postales, entonces te devuelve. Y después hay de funciones, pero estos son los que decía Juanpi, que tenemos, le digo, dame la geometría, sí, que, por ejemplo, en este caso, que están en este bounding box. Digo que el bounding box de la geometría está acá. Quiero ver que sean conjuntos disjuntos, sería, esto por ahí no sé si lo usarán mucho, pero sí uno que está bueno es el intersect, que básicamente es, yo tengo esta geometría y le digo, dame todos los polígonos que intersectan con esta geometría, o que están dentro de la geometría, en el within, o que contienen esta geometría. Bueno, y tienen, en este caso, cerca de 10 maneras de filtrar la información utilizando la geometría. Y acá les había dejado unos links que me parecieron útiles. Por un lado son la documentación del GeoServer, el QGIS por si lo necesitan, sobre todo si tienen que descargar datos y visualizarlos, es creo que la mejor manera de por ahí jugar un poco con eso. Y después tenés un visualizador de GeoJSON, que es también por ahí son strings y no sabes dónde está bien el formato, si me perdí una coma, lo que sea, y lo puedes utilizar con esta página. Y después el WKT, que es este formato donde solo se representa la geometría, con una herramienta que se llama Wicket, uno lo puede dibujar y te lo muestra en pantalla. Bueno, si tienen alguna pregunta para hacer. Sí, Juan Pablo, perdón. No, justo estaba leyendo en el chat que Agustín puso justo la dirección que yo estaba mencionando. Si ingresan ahí, se registran una cuenta, pueden levantar un Docker sin instalar absolutamente nada. Ese mismo comando que mostró Facu, lo pueden correr en Docker, en esa web que está ahí, y durante un par de horas pueden acceder a ese servicio. Ojo, ahí obvio que si ustedes, por ejemplo, levantan el Docker ahí, en Play with Docker, suben un shapefile, empiezan a hacer consultas y se les agota el tiempo, todo eso se pierde, es efímero, no tienen persistencia en esos datos. Entonces, tengan cuidado, está buenísimo, se pueden hacer muchas pruebas, sobre todo validar que la idea que ustedes tienen para presentar sirve y funciona y no están diciendo cualquier cosa. Entonces, pueden hacer todas las pruebas que quieran ahí. Si no me equivoco, las sesiones son de 4 horas y se pueden ir estirando un tiempito, si están atentos. Pero es una herramienta bastante útil. Gracias, Agus. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer por el chat o...? Me parece que ya quedaron las dudas resueltas. Esperamos un minuto más.
todas las dudas resueltas, algo que hace un ingeniero nuclear desarrollando software, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. El otro webinar de mañana. No. Buen punto. No, sí, bueno, no sé si en realidad pueden interactuar con nosotros, pero por ahí cualquier duda también me podrían llegar a escribir, no tengo problema. Perfecto. Sí, les repetimos que durante la competencia van a tener disponibles canales de Discord, que de hecho hoy ya lo vamos a empezar a invitar. Ahí dentro del Discord va a haber 3 canales de soporte. Uno va a ser dudas sobre temas agrícolas, otro sobre dudas de tecnología y otro sobre dudas de estrategia. Ahí podrán hacer las consultas que necesiten. Por supuesto, esto entraría dentro del soporte de tecnología. Pero bueno, mañana se van a explicar bien las reglas y cualquier cosa que necesiten, siempre van a tener ese canal de atención. Muy bien, perfecto, Juanpi. Bueno, ya que no hay más dudas por el momento, les agradecemos a todos los participantes y les deseamos el mayor de los éxitos para mañana, para este fin de semana en el Aura Van Hack. Como les decía Juanpi, vamos a estar disponibles para hacer soporte desde Discord, así que ya saben, y lo que necesiten a disposición. Gracias por conectarse. Y éxitos a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós.